Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education, y en este video vamos a aprender qué es el historial de modificaciones de documentos y cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra edición usando los documentos que se pueden hacer en Google Drive. Entonces supongamos que estamos en Google Drive con algún documento, hoja de cálculo o presentación, y estos documentos están compartidos a múltiples personas. Entonces las personas ingresan, hacen alguna edición, agregan información, quitan información, entre otras cosas, y a nosotros quizá en algún momento nos gustaría volver a una versión previa del documento, o quizás nos gustaría ver qué edición hizo cuál persona de determinado documento, qué hizo ahí, o qué no hizo. Todo eso se puede hacer con un botón que está presente al interior de estos documentos y es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces veamos un ejemplo. Acá yo tengo una presentación que se encuentra en Google Drive, que es una presentación que se llama Seminario de Insuficiencia Cardíaca. Entonces, esto está compartido con otro usuario, que es Marcos Rojas en este caso. Y a mí me gustaría ver qué hizo Marcos y a qué hora lo hizo. Entonces, si yo voy acá arriba, si se fijan al lado acá, donde se guarda, nos avisa que guardó la información y modificaciones, Google Drive, acá aparece que la última modificación fue por Marcos Rojas hace 7 minutos. Acá cuando yo hago alguna edición, por ejemplo, coloco acá un número 1, acá dice guardando, y dice que todos los cambios se han guardado en Drive. Sin importar el mensaje que aparezca acá, siempre sale subrayado y me permite hacerle clic. Y esta es la herramienta para ver las versiones previas de este documento. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando hago clic ahí. Me indica, por ejemplo, que SEA Medicina entró a las 3:57 y veamos qué es lo que había a las 3:57, hice clic y no había nada. Después a las 4:04 ya estaba puesto seminario, había puesto alguien el nombre Marcos Rojas Pino y acá en la diapositiva de aquí se había puesto el nombre de diapositiva 1. Si se fijan, el usuario SEA Medicina en este caso está con este color. Todo lo que está rodeado con ese color es lo que hizo ese usuario a esa hora. Vamos a esta versión de acá. A las 5:02, el usuario acá había cambiado un poquito el nombre de esto, lo había movido quizás el texto, y acá había escrito lista de elementos. Y si vamos a la versión actual, que es la versión de las 8:55, ahí dos usuarios hicieron algo. El usuario SEA Medicina y el usuario Marcos Rojas Pino, que está con un color morado. Veamos qué hizo Marcos. Si hacemos clic, parece que en esta diapositiva, en la 2, no había hecho nada, pero en la 1, si se fijan, Marcos cambió el título y le puso Seminario de Insuficiencia Cardíaca. Entonces, así es como funciona la herramienta. Y yo, por ejemplo, si quiero recuperar esa versión de las 4:04, voy acá donde dice Más acciones y hago una copia de esta versión. Y así recupero esa versión o hago clic en este botón de acá que dice restaurar esta versión y que volvamos a la versión de las 4:04 del 16 de marzo de este documento. Así es como podemos ver las distintas modificaciones hechas por los usuarios y las distintas versiones de este documento. Ahora veamos cómo se ve esto en los documentos, que son los textos, ¿cierto? Aquí funciona de la misma manera. Vamos a ir acá a donde dice últimos cambios. O si yo hago alguna modificación, eso va a cambiar. Como les dije, sin importar lo que diga ahí, vamos a hacer clic y se muestra exactamente lo mismo. Como pueden ver, hay distintas versiones del documento. A esta hora no había nada, a esta hora había una letra A, ahora decía informe, incluso alguien había borrado la A, la borró y puso informe, y eso fue SEA Medicina. Después a las 4:57 hay más modificaciones. Y la versión actual es esta, donde como pueden ver, SEA Medicina colocó la pregunta 1 y 2, y la pregunta 3 y la respuesta 3 la colocó Marcos. Entonces esto es lo mismo que para presentaciones. En hojas de cálculo también podemos hacer exactamente lo mismo, hacer clic en el botón de acá arriba, pero acá en hojas de cálculo hay una función especial, porque por ejemplo, supongamos que tenemos esta tabla, y esa información de ahí estuvo en algún momento y yo quiero recuperar la información de esa celda. Las hojas no completa, sino que también cada una de las celdas tiene memoria. Por lo tanto, yo puedo ir al historial de una celda específica, como por ejemplo esta, el costo del gas, en
en esta hoja de cálculo de cuentas. Si yo hago clic con el mouse en la casilla, con el botón derecho, voy a ver este botón que dice Mostrar historial de cambios. Y así, si yo voy al historial de cambios de esa celda, voy a ver todas las modificaciones, quién las hizo, a qué hora, pero en esa celda específica. Y como pueden ver, Marcos eliminó 15.000 pesos, que era lo que decía ahí, a las 20:49. Y si voy hacia atrás, antes, SEA Medicina había escrito a las 4:05 15.000 pesos. Pero después pasó que Marcos lo borró a las 8:49. Entonces, así yo puedo restaurar esta celda, copio ahí y pego acá. Y así es como vuelvo a la información que había originalmente. Esta herramienta, por lo tanto, nos permite ver el historial de las versiones previas de todos estos documentos y a la vez cuál usuario hizo cuál edición a determinada hora.